Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están siguiendo en el primer encuentro internacional de cultura japonesa organizada por la Asociación Cultural Satori. A continuación vamos a seguir con el último día dedicado al manga y el anime con una mesa espectacular, la estuve esperando estas últimas 3 semanas, dedicado a un género que nos interpela a todos y nos gusta, que es el shonen, y vincularlo con la historia y la política en el shonen. Van a ser 4 los expositores que nos van a acompañar en esta tarde. Paulo Delgado es licenciado en Historia, mención Patrimonio Cultural, profesor de Historia especializado en Cultura Japonesa e Inmigración Japonesa a Chile, estudiante de maestría en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, fundador de Japonistas Chiles, autor del libro Sal de Ai Shenlong, 20 años de Dragon Ball en Chile, y coautor de Japonistas Libro, Sociedad y Costumbres del Japón, ambos de edición cero. Luego, si les parece, comenzamos entonces con Paulo, que va a dar una introducción acerca del shonen como género. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Bueno, a mí, como bien presentó Hernán, me tocó introducir el manga shonen. Por supuesto, aquí lo que voy a presentar ahora es muy sintético esto. Probablemente van a quedar muchas obras afuera, van a quedar muchos detalles sabrosos afuera, pero que espero que los demás participantes aquí nos puedan complementar cada uno con sus investigaciones, por supuesto. Esto sigue una muy introducción, entonces, para contextualizar un poco de qué vamos a estar hablando y de qué tipo de productos culturales vamos a estar hablando. Entonces, como bien aquí me presentó Hernán, yo aquí en Chile, por lo menos hice este libro que está apareciendo en pantalla, que es cómo ha repercutido esta serie que llegó a Latinoamérica hace 22, ya 23 años ya atrás. Y aquí yo hice en Chile un análisis cultural, histórico de las repercusiones en la cultura popular que tuvo esta serie. Para eso hice entrevistas y hablé del contexto nacional de Chile, y también traté de darle un enfoque cultural desde Japón, porque nunca hay que olvidar que estos son productos culturales que vienen con una carga cultural, aunque no lo parezcan, pero uno sí empieza a investigar de fondo, empieza a encontrar interesantes detalles de la cultura japonesa que nos pasan desapercibidos. Géneros de manga, que como deben saber aquí todos los que nos están viendo, existen muchos géneros. Aquí se puse los más importantes, y también existen subgéneros, y dentro de estos géneros está el que nos convoca aquí, que es el shonen, uno de los géneros más populares, de los que más venden, según la estadística de las revistas, que año a año van soltando sus estadísticas, hacen encuestas. El shonen es uno de los que más vende. Y ahí uno podría preguntarse, y eso voy a intentar responder aquí más adelante, ¿por qué el shonen, junto al shoujo, está entre los géneros más populares dentro de los jóvenes? ¿Qué tiene este género que hace que esto sea tan atractivo, tanto para la versión manga como la versión anime que salen de Japón y nos llegan acá? Recordar solamente que el boom de anime que tuvimos aquí en los 90, en Latinoamérica, era mucho shonen el que nos llegó. Y posteriormente nos llegaron obras como Naruto o One Piece, que van a abordar más adelante, que siguieron este legado que llegó en los 90. Bueno, y en los 80 también, para qué decir, también tuvimos, bueno, el género mecha en los 80 fue más popular incluso, y después pasamos ya a lo que es el shonen. Entonces aquí empiezo a tratar de dar una respuesta de por qué este género es popular, qué tiene esto que hace que sea de gran consumo por los jóvenes. Acá hay algo que no incorporé, pero que puede salir más adelante. No solamente es algo artístico, narrativo lo que tiene el shonen que lo hace muy atractivo, sino que, esto lo puse en el libro Sal de Shenlong, hay factores psicológicos acá. Los protagonistas de los shonen tienden a ser personajes que están constantemente creciendo, tienen ambiciones, a veces caen en la ingenuidad, están experimentando la plena juventud, tienen sus confusiones, a veces tienen su ambigüedad en lo que entre el bien y el mal, etc. Y eso es muy propio de la etapa juvenil, entre los 13, 14 años y los 18. Entonces hay una empatía emocional, como toda historia narrativa, entre los jóvenes que consumen estos productos con los personajes que se nos están mostrando acá. Y efectivamente, el rango etario más consumidor de estas obras coincide con que son los jóvenes entre 13, 14 hasta los 20 años, incluso 25, ¿no? Hasta lo que se concentra, los que más consumen este tipo de merchandising, historia y anime. Entonces, acá hay una coincidencia entre la psicología de los personajes con la etapa de los lectores, la etapa que están experimentando.
Esa una. Bueno, por supuesto podríamos experimentar ahí, meter más psicoanálisis, pero eso ya podría ser para otra charla más adelante, por supuesto. Eh, lo que hace atractivo a esto, ya viéndolo en términos más técnicos, es que existe una estrecha relación, como puse en el primer punto, entre animación televisiva y los mangas. Si este manga es exitoso, el manga shonen, posteriormente se pasa a su versión anime. Y aquí nos llegaron muchos shonen exitosos acá, a la región, que ahí van a ir viendo más ejemplos más adelante. Por lo tanto, esos son unos productos muy lucrativos, muy atractivos. Si ya es impactante ver las viñetas de manga, como los mangakas son ágiles con los lápices, con el entintado, son bien cinemáticos a veces, verlos en animación, por supuesto, es mucho más impactante y atractivo. Y aquí las técnicas del cine que ha adoptado el anime lo hacen mucho más atractivo. Productos muy visualmente, son, como dicen algunos, un deleite visual a ver algunas animaciones. La gran variedad de temática también, enfoque y estilos, muy atractivos. Siempre o casi siempre va a haber un shonen para cada tipo de público. Puede haber un shonen con mezcla con romanticismo, shonen cómico, shonen de pelea simple, shonen espaciales, etc. Siempre hay un shonen que va a abarcar otros subgrupos que lo hacen muy atractivo. Y bueno, aquí vuelvo un poco a lo que es la psicología y de los jóvenes, como puse aquí al final, que finalmente es una amalgama de pasiones ocultas con fragmentos de realidad para liberar la atención del ambiente cotidiano. Este carácter escapista que tiene el shonen, esto lleva a mundos fantásticos, de que estos personajes pueden hacer cosas que, desde un punto de vista de la sociedad japonesa, cuesta que lo puedan hacer en una sociedad que es muy restrictiva y tiene muchas conductas cotidianas, mucho protocolo. Entonces aquí, en estos mangas, ves la posibilidad de liberarse un poco de estas tensiones sociales, proyectarse hacia los personajes y, por lo menos su mente, estar en un mundo donde sí pueden sentirse más libres fuera de este enorme protocolo social en el que están sometidos. Esto es muy bonito, esta característica que usa acá, esto de que en el shonen también se nos presentan personajes racialmente, étnicamente y sexualmente indeterminados muchas veces. Yo voy a hablar de Dragon Ball acá, por supuesto hay muchos mangas que hacen esto. En Dragon Ball nosotros lo que vemos ahí son una serie de razas, vemos alienígenas, vemos a los namekianos, a los Saiyajin, los terrícolas, a los kami, humano antropomorfo, y todos conviven de igual manera, no existe una discriminación racial. Lo que sí vemos, sí, es cada uno está orgulloso de su raza, por supuesto. Vegeta, sabemos que es muy orgulloso de Saiyajin. Los terrícolas también, ellos siempre sacan sus discursos en los momentos extremos de que ante cualquier adversidad los humanos juntos pueden lograr lo que quieran. Los namekianos también son muy tradicionalistas, tienen su idioma propio, etc. Pero lo que hace Toriyama y lo que hace mucho manga acá, y anime, es borrar prácticamente todas estas diferencias importantes que dividen a los humanos en la realidad, y aquí conviven las razas sin ninguna distinción mayor, hablan un mismo idioma universal, a pesar de que los namekianos, por ejemplo, insisto, tienen su idioma, pero pueden hablar un idioma universal que hace que todos se entiendan y se traten como personas. Y de hecho, si lo escuchamos en el idioma original japonés, bueno, y en la versión dobladas también, todos usan las mismas palabras para referirse entre ellos. Hablan del san, del sensei, del kun, etc. Y se refieren como si fueran todas personas, independiente de la raza. Entonces, eso es maravilloso. La humanidad ahí, cada personaje, a pesar de la raza, tienen ese grado de humanidad que lo hace que se mantengan todos de igual medida, con sus particularidades, por supuesto, de cada raza. Bueno, ¿y para qué hablar de esto de personajes sexualmente indeterminados? Eso pasa a un segundo plano también muchas veces en estos manga anime. No importa si la minoría sexual a la que pertenezca, etcétera, no importa. Importa lo que tú haces por una obra mayor dentro de estos mangas. Entonces, eso yo lo encuentro maravilloso del shonen. Esto es maravilloso. Hunter x Hunter tiene mucho de esto también, por ejemplo. La variedad de personajes tiene Hunter x Hunter increíble. Aquí se juega con, se juega con temas étnicos, sociales, sexuales, etc. Maravilloso. Bueno, aquí una breve síntesis de cómo llegamos al shonen. Obviamente aquí tenía que aparecer el maestro Osamu Tezuka como uno de los que le dio forma a lo que es el manga anime hoy en día, y su genialidad al transformar esto en algo comerciable y masivo, con esto de crear estas revistas masivas, crear personajes que también podríamos considerar shonen o pre-shonen, ahí depende de cómo lo miremos. Astro Boy, por ejemplo, base de muchos personajes que encontramos hoy en día. Astro Boy.
o si no recordar a Toriyama, o Toriyama muy fan, por cierto, de Osamu Tezuka, Arale. Arale, ¿cuánto tiene de Astro Boy, por ejemplo? Obviamente con un giro más cómico, y eso lo que vimos en Doctor Slump también pasó después a Dragon Ball, por supuesto. Bueno, él se le atribuyen muchas cosas, entre ellas de haber sido uno de los primeros en transmitir, pasar anime a Occidente. Aquí en América tuvimos Astro Boy y Jet Marte, llegaron acá hace ya unos 40 años atrás aproximadamente. Entonces, aquí él dio el primer paso para exportar estos productos fuera de Japón. Aquí tenemos ya el primer empuje, y gracias a sus obras, que tuvieron mucho impacto acá, logramos tener los shonen que conocemos hoy en día. Bueno, un poco de historia, ya que este también tiene el subtítulo, dentro del título está Historia del Shonen. ¿Cómo llegamos hoy en día a esto? Tenemos aquí la década del 60, el auge de las revistas, el formato de revista de los mangas. Se van a diversificar los segmentos sociales a los que va dirigido estos mangas. Vamos a tener un manga más dramático. El drama se va a juntar acá. Van a empezar a aparecer personajes como la Rosa Versalles, por ejemplo, que van a tomar mucho en eventos como telenovelescos, de mucho drama. Y un tratamiento mayor de los personajes. Aquí yo siempre me acuerdo de Death Note, por ejemplo. Bueno, Death Note no es un shonen, propiamente es un seinen, pero Death Note tiene eso que nos gusta tanto a los shonen, de meternos en la mente de los personajes. Esto de ver qué están pensando, cómo se pillan unos con otros, cómo logro capturar al otro, cómo puedo ser más inteligente, adelantarme a sus acciones. Y eso es fascinante, meterse en la psicología de los personajes. Eso lo logran no solamente el shonen, lo logran otros géneros también. Ya en la década del 80 ya está empezando a hablar de una de las épocas doradas de lo que es el shonen, donde van a aparecer grandes obras ya de gran popularidad en América Latina. Vamos a tener Dragon Ball, vamos a tener Saint Seiya, películas como Akira, bueno, Hunter x Hunter llegó después, entre otras, que van a llegar posterior a la década del 80. Pero aquí ya una de las cosas negativas, entre comillas, que es muy cuestionable, es que el manga, como puse ahí negrito, perdió ya parte de su independencia original, porque ahora ya existe una interdependencia con la televisión y otros medios como el cine y los videojuegos. Ahora incluso sabemos, es conocido el caso de que muchos autores tienen que frenar los mangas, no pueden avanzar tanto porque tienen estos contratos con las televisoras, con los videojuegos, etc. O al revés, las televisoras tienen que parar por temporadas esperando que el mangaka avance también. O ahí también ponen episodios de relleno, etc. Ya en la década del 90 tenemos los que se consideran a veces los hijos de estos shonen, los hijos de Dragon Ball, como le llaman algunos acá en algunas bibliografías. Tenemos ahí al autor de Naruto, que vamos a escuchar una charla más adelante. Tenemos al autor de One Piece, que ambos muy declarados fans de Dragon Ball, y que aquí ya continúan este legado de esta época de oro que fue los 80 para el shonen. Y estos ya son éxitos mundiales los que tenemos acá, innegable, éxitos mundiales. Y, bueno, aquí hay un resumen. He tratado de condensar y avanzar rápido en este resumen de lo que ha sido el auge de estos géneros, como desde finales del siglo XIX, bueno, me salté esa parte para no alargarme tanto, los primeros pre-manga o cómics japoneses, cómo fueron tomando elementos occidentales, se adaptaron a sus contextos históricos, como Norakuro, que fue un perrito que participó en las guerras, en la guerra ruso-japonesa, en la Primera Guerra Mundial, etc. Y cómo estos géneros se fue diversificando hasta llegar acá a lo que es el manga shonen, entre otros. El manga shonen, por supuesto, que toma un legado de todo esto que está hacia atrás. No es algo que aparezca así de la nada. Por supuesto, hay un contexto histórico, cada autor nació en un contexto determinado y quiso que viviera de la experiencia de los autores previos. Entonces ahí tenemos el shonen con un exponente que es Dragon Ball. Y finalmente, un par de cifras para ver qué tan popular sigue siendo el manga hoy en día. Bueno, estas cifras no están tan actualizadas, son un poquito más de 10 años atrás. Pero ya aquí se veía una tendencia. Por ejemplo, aquí dice que, bueno, esto es conocido, que el 60%, casi el 60% de las publicaciones son un poquito más relacionadas no relacionadas con el manga, pero el otro gran porcentaje, casi el 40%, es manga, en formato libro y seguido, en formato revista, masivo, consumo masivo. También acá vemos una tendencia del 78 al 2008 en que el manga fue subiendo el consumo, pero después una leve baja. Esta baja no es porque los japoneses estén dejando de leer manga, sino que el manga estuvo en un proceso de digitalización. Se lee ahora digital, y por eso hoy en día tenemos, por ejemplo, esta aplicación oficial de la Shonen Jump en Android, que podemos estar al mismo ritmo que va la publicación en Japón, sino que se ha digitalizado acá. Como aquí aparece en este teléfono antiguo ya japonés,
el manga ya se leía en esos teléfonos antiguos. Y por lo menos en esos años, ahí están los cómics, los mangas más vendidos, que tenían más de 100 millones de copias, acá un listado. Bueno, en esos tiempos Dragon Ball todavía está al principio, hoy día ha sido ampliamente superado por One Piece, por supuesto, pero en su época vendió harto, y bueno, One Piece también es mucho más largo también, por eso ha vendido más copias. Detective Conan, One Piece está en tercer lugar ya ahí, Kochikame, Oshinbo, Slam Dunk, Golgo 13 y Doraemon. Bueno, aquí estadísticas, los hombres leen más que las mujeres manga en esa época. Yo creo que debe estar un poco más parejo ahora. Siendo el shonen aquí el predilecto, el más leído. ¿Y qué más podemos destacar de acá? Bueno, esto, aquí estamos nosotros, porque estamos hablando de esta hora, porque estamos bajo este contexto de globalización, que nos llegaron estas obras acá a la América Latina, fueron consumidas acá de una manera particular. Por eso aquí yo partí hablando del libro de Salvation Long, que aquí Dragon Ball se consumió de una manera particular y se permeó la sociedad de una manera bastante particular. Y por lo que he estudiado también a nivel latinoamericano, también empezaron a aparecer casos particulares en cada país. Entonces ahí tendríamos que hablar con cada representante cómo se dio esta fiebre del shonen y el manga y anime en cada una de las realidades latinoamericanas. A pesar de que somos un continente más o menos homogéneo, cada país sí interpretó esta obra según su contexto social, político y cultural. Y hasta aquí creo que llegué, traté de avanzar lo más rápido y sintético posible para no alargar. Pero esa sería la introducción a grandes rasgos de para dónde va esto y el shonen. Excelente, Pablo, muchísimas gracias, la verdad que súper claro, conciso y nada, iluminador realmente. Ya vamos a hablar un poco más de Dragon Ball claramente en la mesa de debate. Y paso con las preguntas que ya le digo son pocas, pero seguramente darán que hablar. La primera, la estoy buscando, acá está. Primero, ¿creen que el shonen es el mejor género para trabajar temas políticos o históricos? ¿O los autores lo escogen y a la larga lo lleva a tocar estos aspectos? Si quieren, hagámoslo en orden de mención. Empezamos con Paulo. ¿Qué opinas sobre esta pregunta? Bueno, primero que todo, fascinante. Aquí ya, cuando uno escucha aquí al resto de los colegas, los procesos de sinapsis mental explota. Aquí debería aparecer el GIF del explota así, con todas estas relaciones que uno hace. Fascinante. Y, bueno, con respecto a la pregunta, no sé, yo creo que el shonen es una buena forma, no sé si pedagógica podríamos decirlo, cultural, de enseñar estos temas políticos. Yo he hecho esas lecturas que hicieron de One Piece y Naruto, con lo poco que he visto de esas obras, la he visto cortada, dispersa, como que no me ha calzado los tiempos. Pero las pocas lecturas y mis amigos que me comentan lo que ven, yo he aprendido, siento muchas veces que he aprendido de una manera más entretenida historia del Japón, historia política del Japón a través de estas obras. Pero como dije al principio, cuando hice la introducción a esto del shonen, siempre esta obra hay que mirarla, hay que darle dobles lecturas. No es lo mismo verla cuando uno es niño, porque se deja fantasear, como también dijeron por acá, por los golpes, por las técnicas, qué tan musculoso se hizo, qué transformación tuvo. Pero ahora si las vemos de adultos, somos capaces de ver todos estos temas políticos, culturales que están de fondo y que lo hacen fascinante. Entonces estas obras, si bien están destinadas, como dijimos al principio, los que definimos el shonen, a un público objetivo, que está bien acotado, no significa que sean productos culturales simplemente para jóvenes, sino que los adultos podemos empezar a desprender estos análisis culturales y políticos de estas obras. Porque pensemos que trae un mangaka también, que tiene su opinión política, es un adulto y también vivió en un contexto histórico. No se puede desligar de eso. Así como los historiadores, como dice el dicho, somos más hijos del tiempo que nuestros padres, los mangaka igual, como artistas son hijos también de su tiempo. Yo este ejercicio lo hice, por supuesto, como dije al principio, con Dragon Ball. Y Akira Toriyama, siempre honesto, los que han leído entrevistas y saben la opinión de él, es un tipo muy simple, muy humilde, y él simplemente dice que Dragon Ball lo hizo para entretener a los niños, así como algo para pasar el tiempo, para sacarse para después de la escuela, cosas así. Pero venimos nosotros los adultos, los fanáticos, esos niños que crecimos y empezamos a dar estas vueltas, estos giros culturales, y empezamos a ver estas lecturas políticas, culturales, que a lo mejor los autores nunca pensaron. Me estoy acordando también ahora del otro caballero, pero que es más diplomático. A Hayao Miyazaki también se le ha intentado varias veces ligar con la política en Japón, especialmente con una de sus películas, El viento se levanta, con esto el tema de los aviones, la Segunda Guerra Mundial. Siempre han tratado de sacarle alguna forma una opinión política, pero él muy diplomáticamente lo niega. Él dice, no, mis películas yo las hago así casi improvisadas, son para niños.
Bueno, ahí yo creo que es creerle mitad y mitad. Como buen artista, él está transmitiendo un mensaje, pero por supuesto no quiere manchar sus películas de un mensaje político. Especialmente en Japón, donde sabemos que el tema político no se aborda mucho en la vía pública, ni entre la gente, es un tema que se evita. Y saben sacar esas preguntas muy diplomáticamente. Entonces, no sé si el shonen será el mejor género para entender la política, pero sí es uno de los más populares y eficaces para entender esto. Porque el seinen también habla mucho de esto. El seinen nos muestra harta política, y de una manera quizá más adulta, que a lo mejor no todos nos entretiene, pero no deja de ser menor el tema seinen. El chollo también puede ser algo, bueno, es más sutil el chollo, sí, pero yo creo que sí, yo creo que en parte sí, el shonen es una forma bastante popular, masiva, de presentar esto, pero no sé si la mejor, sino que tiene una manera particular de entregarte contenido que es bien atractiva, eso sí, que es atractivo e innegable, pero el mejor, no sé, y tendría que darle vueltas para responder eso. Eso. Excelente. Por ahí, Excelente, Pablo. Sí, justo están mencionando en los comentarios a Shingeki no Kyojin, pero claramente escapa del shonen. Estamos todos de acuerdo que es un seinen hecho y derecho, y que da para hablar la historia y la política. Claro. Bueno, excelente. Bueno, estamos muy cortos de tiempo. Yo sé que Oscar me va a odiar, pero esta pregunta la tengo que hacer porque la vengo masijando desde casi el principio de la jornada, no de esta, digo, del encuentro. Hago una pregunta retórica, en realidad, una pregunta que tiene respuesta, que es obvia, ¿no? Si podemos pensar que al shonen como un generador de pensamiento político, ¿no? Y reflexión sociopolítica, si los consumidores de shonen desarrollan una ideología sociopolítica crítica, obviamente creo que sí, lo hemos debatido y demostrado, pero sí, ¿cómo ven ustedes el uso del shonen como herramienta de expresión y denuncia en medio de las movilizaciones latinoamericanas como la que están ocurriendo ahora mismo en Perú o lo que ocurrieron hace unos años en Chile? No sé, Pablo, para cerrar. Yo para ilustrar esto y para apoyarme en lo que dice Alessandra, yo voy a compartir una imagen, solo imagen, no texto por si acaso, para que nadie se alarme, que para mostrar que para justamente ir respondiendo a esto lo que estamos analizando, y que el proceso que vivió Chile en este último tiempo, este año que se cumplió en octubre, es muy similar a lo que ha pasado en Perú. Hay muchas coincidencias. A ver, más atrás, acá. Entonces, para responder esto, si el shonen ha tenido o no una participación activa política en América Latina, en el caso de Chile, por supuesto, estoy a hablar, pero parece que esto ha sido a nivel más latinoamericano. Hemos tenido, por ejemplo, este evento que fue en 2011, se llamó la Genkidama por la Educación, donde hubo una demanda ciudadana por parte de los estudiantes en que se formaron esta esfera del dragón de Namek, se hizo una Genkidama en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, hizo eso, y fueron cosplayers, se consiguieron las voces originales de los actores de voz latinoamericanos, los personajes, wow. Hizo un audio especial para la ocasión, y se hizo esta marcha completamente pacífica para hacer cambio importante en la educación, de gran convocatoria. Y aquí se mira la fotografía, el público no son niños, son ex niños de los 90 que crecieron con esta serie. Ya el año pasado, ya vieron esto fue entre octubre y noviembre del año pasado con el estallido social que tuvimos aquí en Chile. También se hizo una convocatoria aquí en Santiago Centro, donde se juntaron cosplayers, cantantes, Anison, etc. Y hay una pancarta justamente de One Piece ahí arriba. Sí, Chile vivirá dignamente. Fue una referencia. Y ¿qué quedó después de este estallido social? Quedaron un montón de referencias, stickers, pancartas, una estética asociada a esto, crítica social, e incluso, como alguien mencionaba al presidente argentino, acá en el Congreso hemos tenido esta diputada que hizo una referencia explícita a Naruto en plena sesión del Congreso, a mediados de este año. Entonces, si el shonen ha servido como herramienta política para acontecer político en nuestros países, yo creo que sí. Porque, bueno, en el caso de Chile, bueno, también esto es muy transversal para América Latina. Post-80s, muchas dictaduras militares terminaron y comienza este proceso de liberalización, reencuentro con la democracia, con las libertades civiles, etc. Y ahí tenemos una generación de jóvenes que pasó el de estar desinteresado, estar apolítico, como decía Edwin. Pasamos ahora a estos niños que vieron estos animes y que vieron que estos héroes, justamente con su discurso y con sus creencias, podían contradecir la jerarquía política, la autoridad, y lo establecido con liderazgo, con sus creencias personales y por sus ambiciones. Nosotros crecimos con eso, y eso fuimos capaces de llevarlo ahora a discursos políticos. Y eso, como dijo Alessandra, lo estamos viendo en Perú, lo vimos el año pasado y lo seguimos viendo en las marchas.
Y se entendió en América Latina que estos son productos culturales, afortunadamente. Esto ya no es cosa de niños, no es solamente meramente por entretención, sino que como conversamos un rato atrás, conectándolo con la pregunta de si el shonen es una buena forma de ver la política, claro, estos productos culturales nos hacen reflexionar, nos hicieron pensar, cuestionar lo establecido con estos héroes, que en un principio aparentemente no encajaban. Tenemos el caso de Luffy, que quiere ser de los piratas, se ríen de él, es un flacucho, aparentemente debilucho. Tenemos a Naruto, que quiere ser el mejor de los Hokage. Tenemos a Son Goku, que lo único que quiere es pelear y no le hace caso ni a los dioses. Entonces tenemos héroes, o antihéroes incluso, con características que aparentemente no encajan en la sociedad, pero a la larga, con estos valores que lo hacen tan particulares, logran torcer el brazo lo establecido y son aceptados como son. Entonces eso nosotros lo absorbimos y lo usamos ahora como crítica a nuestros gobiernos, a la sociedad, y lo manifestamos de una forma estética, así como lo fue el pop art en los 50, los 60, nosotros los tomamos en un contexto globalizado, tomamos la estética del manga y anime para hacer nuestra crítica, porque somos hijos de la globalización también, por supuesto, no podemos negar eso. Excelente. Bueno, siendo las 9 en punto en Argentina, las 7 Perú, damos por cerrada la mesa de Shonen, Política e Historia, al pie de la letra. Muchísimas gracias, realmente lo disfruté como sabía que lo iba a disfrutar, unos genios todos en sus países, desde su campo, desde su disciplina, así que es en serio, un enorme aplauso silencioso a todos ustedes, gracias por haber estado y bueno, muchísimas gracias. Gracias.